del diagnóstico. Para la parte del diagnóstico vamos a iniciar con lo que llamaríamos pues el cuadro clínico. Nos vamos a dar cuenta que realmente el diagnóstico puede ser a través de dos grandes grupos. Uno, sobre todo en la práctica clínica, en un primer nivel de atención, incluso a veces en lugares en donde el acceso a la tecnología, a la realización a veces de ciertos estudios de imagen, a veces no nos permite realizar un diagnóstico con el nivel mayor de certeza, que vamos a ver más adelante a qué nos referimos con estos niveles de certeza. Es una de las formas pues ideales, pero dentro de esa idoneidad pues no podemos contar a veces con esa accesibilidad, entonces queda la otra parte del diagnóstico clínico. Hasta la fecha es la manera en cómo la mayoría de las personas se sugiere realizar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando no hay la facilidad para pedirle al paciente todos los estudios, entonces tal vez no podemos llegar a un nivel de certeza tan alto, pero sí nos permite tener un nivel pues un poco lo más certero posible. Ahorita vamos a ver por qué sería ideal hacer todos estos estudios y vamos a ver también dentro de las manifestaciones por qué se puede llegar a confundir a veces con muchas otras enfermedades. Dentro de lo que sería el cuadro clínico, muy importante para el diagnóstico, vamos a dividir a la enfermedad de Alzheimer a través de 3 fases o estadios, también se llaman así. El estadio fase preclínica, en donde vamos a tener ya cambios a nivel cerebral, tanto estructural principalmente, y apenas el inicio de algunos cambios funcionales. Sin embargo, los síntomas van a estar ausentes o van a ser síntomas tan sutiles que a veces le llamamos por eso síntomas prodrómicos. Cambios, por ejemplo, a través de síntomas conductuales o emocionales, que podemos encontrar como síntomas ansiosos, síntomas depresivos, cambios tan mínimos que a veces no son perceptibles en la función cognitiva debido a que no cambian el funcionamiento de la vida diaria de la persona. Conforme va avanzando esta enfermedad, esas personas más adelante pueden encontrarse en un estadio de deterioro cognitivo leve, donde habíamos visto en la clase anterior que ya podemos tener algunos síntomas, sin embargo, el nivel de disminución de la función cognitiva, que se encuentra en -1 hasta máximo -2 desviaciones estándar, no va a ser suficiente para cambiar la funcionalidad de la persona. Es decir, generalmente o estas personas buscan herramientas para que, por ejemplo, los olvidos que tienen no les afecten en su vida diaria. En este caso, pues le llamaríamos deterioro cognitivo leve, por enfermedad de Alzheimer o asociado a la enfermedad de Alzheimer. Y por último, el estadio de demencia, que en sí mismo también va a tener otras subfases o otros estadios dentro de esta fase de demencia. Y aquí ya vamos a encontrar lo más importante, que los síntomas, tanto que pueden ser cognitivos, conductuales, en el humor, van a afectar las actividades de la vida diaria de la persona, y además el declive de esas funciones cognitivas ya va a ser mucho más importante, con una disminución mayor a 2 desviaciones estándar, por debajo de lo que consideraríamos normal en esa persona. Entonces, ¿cómo van a ir apareciendo? Es algo muy importante para hacer un diagnóstico adecuado. Es decir, una persona puede presentar, por ejemplo, síntomas asociados a las cuestiones conductuales, síntomas asociados a la funcionalidad, pero la manera en cómo se van a ir presentando estos síntomas es realmente lo que hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y lo que nos ayuda a diferenciarlo de otras demencias. Entonces vamos a tener, por así decirlo, como una sucesión de eventos, tanto biológicos como clínicos en la enfermedad de Alzheimer, que van a tener un orden muy específico. De manera estructural, pudiéramos nosotros ir identificando algunos cambios, también como atrofia. Sin embargo, antes de que todo eso suceda, antes de que incluso veamos las primeras manifestaciones, la enfermedad de Alzheimer, como habíamos comentado en la fisiopatología, primero se va a caracterizar porque se empieza a depositar el amiloide formando placas amiloideas extraneuronales. Entonces, ese depósito de amiloide empieza en la fase o en el estadio preclínico de la enfermedad. Como podemos ver aquí a lo largo de la curva, voy a poner aquí el puntero,
En esta parte le llamamos nosotros el estadio preclínico y como decíamos, no vamos a encontrar de manera inicial ninguna sintomatología. Son personas en las que pudiéramos identificar a través de algunos estudios de imagen como PET, con algunos marcadores, como un marcador muy importante que se llama de Pittsburgh. Podemos encontrar cómo se puede depositar ese amiloide e incluso podemos hasta cuantificarlo y ver las zonas en donde se deposita. Otras formas que pudiéramos a lo mejor darnos cuenta que una persona está depositando amiloide es tomando algo de su líquido cefalorraquídeo, y si la persona está depositando amiloide arriba en su cerebro, entonces en el líquido cefalorraquídeo lo encontraríamos disminuido. Y entonces hacemos algo que se llama cuantificación de proteína beta-amiloide, principalmente algunos subtipos más importantes, como la beta-amiloide 42 o 40, que nos ayudan a identificar los cambios en esta enfermedad y los encontraríamos entonces reducidos en el líquido cefalorraquídeo porque se está acumulando arriba. Y conforme va pasando el tiempo, después de ese depósito de amiloide, las neuronas entonces empiezan a tener daño funcional. Y conforme va pasando ese daño funcional, también empieza la disfunción sináptica y la muerte neuronal. Cuando ya llegamos a la muerte neuronal, que es lo interesante que también empieza antes de que tengamos los síntomas, entonces siempre hay que asumir que una persona que ya está teniendo síntomas, ya está teniendo una muerte neuronal importante para que entonces llegue a un declive tan alto en donde ya no tengan neuronas suficientes ni sinapsis a través de esas neuronas suficientes para llevar bien la información. Entonces, esa muerte neuronal la podemos ver identificada a través de la proteína tau, porque es la que empieza a dañar la neurona por dentro. Y para que nosotros podamos encontrar esta proteína tau, también podemos, por ejemplo, tomar líquido cefalorraquídeo de la persona, y ahí lo interesante sería que en vez, a diferencia del beta-amiloide, la encontraríamos alta. ¿Por qué encontraríamos esta proteína tau de los dos tipos, la tau total y la tau hiperfosforilada, también llamada tau-T o tau-P? Estas dos taus las encontraríamos altas en el líquido cefalorraquídeo porque la persona está teniendo una muerte neuronal. Al romperse o al quitarse esa neurona, sale el contenido que se encontraba dentro tanto del soma como de los axones, que es donde más se deposita la proteína tau, en forma de ovillos neurofibrilares. Entonces, de ahí que la encontraríamos, decimos nosotros, en un nivel inferior. Ya estaría entrando en el líquido cefalorraquídeo, lo encontraríamos en cantidades elevadas. Entonces, ese daño neuronal lo podemos ver todavía en la fase preclínica. Una vez que el daño neuronal ya es suficiente, también ya vamos a empezar a encontrar, después de todos estos cambios funcionales, ya podemos encontrar ahora sí cambios estructurales. Y el cambio estructural más característico empieza desde el estadio preclínico, pero va avanzando también rápidamente, y esa persona, lo que podemos encontrar en estos estudios sería más bien a través de estudios de imagen. Lo ideal es hacer volumetría, sin embargo no en todos lados se puede realizar, y pues se opta primero, aunque sea por lo que sería la tomografía de cráneo, no necesariamente, más bien lo solemos pedir sin contraste, o también la resonancia magnética, que sería lo ideal en este caso, y a través de la resonancia magnética, lo ideal sería tener programas para medir la volumetría. En ese momento en que va aumentando la atrofia estructural, llega un momento en que ambas son tan altas que es cuando ya se produce la demencia. Pero ahora vamos a empezar en la parte de lo que sería los primeros síntomas en la enfermedad. Podemos, como habíamos dicho, encontrar algunos cambios prodrómicos que son tan sutiles o mínimos que mucha gente por eso la ha llamado que son nulos. Sería casi imposible de reconocer a menos que el paciente llegara y nos dijera: mi papá tuvo enfermedad de Alzheimer a los 50 años, quiero empezar a hacerme estudios, vemos todo lo que sería la neuropatología a través de cambios en líquido cefalorraquídeo, podemos ver imagen y sabemos que esa persona, por ejemplo, tiene enfermedad de Alzheimer, y pudiéramos hacer incluso hasta estudios genéticos y encontrar alguna mutación en un gen importante como presenilina. Entonces, a través de eso podríamos saber que esa persona va a tener enfermedad de Alzheimer y va a presentar los síntomas, y ya nada más estaremos al pendiente de esos síntomas, y por eso a algunas personas se les hace las evaluaciones y se encuentran cambios mínimos o sutiles.
Sin embargo, en la parte clínica básica es muy difícil de reconocer a menos que ese paciente pues ya tenga una historia de conocimiento sobre esta enfermedad que llegue muy tempranamente. Conforme va pasando el tiempo, en el paciente vamos a encontrar ya los síntomas de manera más importante, pero sin que afecten todavía su funcionalidad. Ahora la fortuna es que muchos de los pacientes ahora llegan con algunos primeros síntomas, tanto en la cognición, como también de la misma manera podemos encontrar aquí en la línea más clara los síntomas que le llamamos psicológicos o neuropsiquiátricos y conductuales. Esos síntomas muchas veces se subestimaban antes, pero ahora se ha visto la gran importancia de reconocerlos dentro de la enfermedad de Alzheimer, si bien son inespecíficos porque también podemos encontrarlos en otras demencias. Es importante reconocer que también es parte de la misma enfermedad y van incrementando hasta cuando se llega en la fase de la demencia, y en las etapas avanzadas la gran mayoría de las personas ven una disminución de estos síntomas conductuales y psicológicos. En cuanto al deterioro funcional, si se dan cuenta aquí en la tabla empieza de manera muy leve en el deterioro cognitivo leve porque no esperamos que la persona pierda su funcionalidad, y si la empieza a ir perdiendo, generalmente va teniendo herramientas para intentar suplir esa pérdida de la función. Entonces, si no se acuerda cómo llegar tan fácilmente al trabajo porque se empieza a perder, tal vez empiecen a llevarlo en algún vehículo, tal vez empieza a tomar un carro de sitio, etcétera, para llegar a su trabajo. Tal vez empieza a utilizar más ayudas, intentando no olvidar lo que va a decir, por ejemplo, en algún profesor que quiere dar una clase. Y conforme va avanzando y nos encontramos en un punto en donde ya la funcionalidad se va haciendo mayor, empieza a perderse rápidamente ya en cuanto entra la demencia. Y es así por eso que muchas veces la mayoría de las personas acuden al diagnóstico por esta pérdida de la funcionalidad, porque ya no pueden cocinar adecuadamente, porque ya no pueden tomar sus medicamentos solos y requieren ayuda porque se le olvida. Entonces, es desafortunado, pero aquí se encuentra el gran porcentaje de personas que se diagnostican debido a esto. Y al ver la funcionalidad, podemos darnos cuenta que esas personas ya tienen fallas cognitivas y también ya tienen bastantes, a veces, síntomas neuropsiquiátricos que habían pasado desapercibidos. Desde ahí la importancia de conocer el suceso de aparición de estos parámetros. Los síntomas los vamos a dividir en lo que sería cognitivos, conductuales, y vamos a ir encontrando también diferentes sintomatología de acuerdo a las fases. Sin embargo, también quiero nada más como dejar un punto y aparte de que también existen formas atípicas de enfermedad de Alzheimer, que muchas veces pues pasan desapercibidas porque no conocemos que existen otras formas de presentación. Entonces, les voy a comentar que dentro de la enfermedad de Alzheimer clásica o pura, es decir, la que llamamos con manifestaciones típicas, lo ideal es encontrar de manera muy prominente una pérdida de la memoria, y específicamente hablamos de una pérdida de memoria episódica. Este tipo de memoria es una memoria de corto plazo y nos referimos a aquel evento, por ejemplo, que pasó en nuestra vida, es decir, un evento autobiográfico en donde yo, por ejemplo, hace 3 semanas, alguien me visitó en casa y yo soy capaz de recordar qué persona me visitó, y puedo aproximar el tiempo del evento y decir qué sucedió e incluso qué platicamos y qué me dijo con detalles, a lo mejor no tan importantes, pero sí de manera muy relevante platicar lo que sucedió ese día. La persona que no puede realizar eso no está teniendo un buen almacenaje en su memoria de corto plazo, y por eso dentro de ese corto plazo no recuerda los episodios que sucedieron en su vida más recientes. A eso le llamamos pérdida de memoria episódica. Con el tiempo también se van afectando otro tipo de memorias, e incluso también ya en las fases avanzadas, también la memoria de largo plazo. Sin embargo, esto es una sintomatología de lo más característico. También, al mismo tiempo de la pérdida de memoria episódica, o simultáneamente decimos un poquito también después, podemos encontrar alteraciones del lenguaje, específicamente con las anomias, que es la dificultad para encontrar una de las palabras en donde las personas dicen, pásame esta cosa ahí donde pones lo del café, la taza.
o pásame eso que está ahí encima de ahí del mueble. Es decir, empiezan a tener un poco más de pobreza en el lenguaje. En las formas iniciales, las personas ni siquiera le dan relevancia, porque se asume que de hecho todas las personas pueden llegar a tener problemas en el lenguaje como anomias, por ejemplo, cuando alguien tiene inatención, falta de concentración, síntomas ansiosos, pero es mucho más relevante cómo va ocurriendo y la manera en cómo va progresando en la enfermedad de Alzheimer, que es lo que nos pudiera dar una pista. Y podemos encontrar otros dominios afectados también cognitivos, como lo es la agnosia. Tenemos diferentes tipos de agnosia en la enfermedad de Alzheimer, algo que se llama prosopagnosia, la dificultad para el reconocimiento de rostros, cuando no pueden reconocer quiénes son sus hijos, si los confunden con sus papás o con sus hermanos, o no saben realmente quién es, incluso hasta otras manifestaciones ya más severas en donde no reconocen también su propio reflejo en el espejo y no saben quiénes son. Podemos encontrar también agnosias hasta visuales en donde no pueden reconocer qué es un objeto o qué es lo que están viendo enfrente. A lo mejor les ponen una taza enfrente y no pueden reconocer que eso es una taza o que no saben para qué sirve. Todo ese tipo de agnosias van teniendo diferentes presentaciones. Tenemos también, por ejemplo, la anosognosia, que es la falta de conocimiento sobre la enfermedad misma, es decir, la persona no se reconoce como alguien enfermo, no reconoce y no percibe que está teniendo olvidos, y si a una persona con Alzheimer le preguntan, van a decir que se siente bien, que tiene olvidos a veces, pero nada fuera de lo normal, es decir, va a tener generalmente preguntas que van a ser muy automáticas, en el aspecto de que ellos van a decir que se sienten bien, porque en ese momento no están olvidando nada y no les causa ninguna molestia. Las agnosias van teniendo diferentes pues, severidades a lo largo de la enfermedad. Lo más frecuente es que la prosopagnosia sea algo muy inicial. La prosopagnosia ya aparece siempre en las fases de una demencia moderada y la agnosia visual generalmente ya la encontramos en una fase avanzada de la enfermedad dentro de la demencia. Podemos tener también un deterioro de las habilidades visoespaciales. Más adelante les mostraré una imagen que puede a veces reconocer esto, pero la habilidad visoespacial puede ser a través de la copia, por ejemplo, en las pruebas de dibujos, puede ser también a través de la forma en cómo se orienta una persona en su espacio propio, en su ciudad, puede ser a través de otras habilidades también como el recordar una imagen y poderla plasmar a través del recuerdo, no directamente a través de la copia. Hay muchas maneras de evaluar esta habilidad visoespacial y generalmente también se presentan ya en la fase de demencia moderada. El deterioro de las funciones ejecutivas también lo podemos encontrar en la fase moderada y de la enfermedad, incluso también a veces puede aparecer en la leve a moderada. Vamos a ver que no es lo característico que empiece de manera incipiente en el Alzheimer, sino hasta un poco después, y va a estar dado también porque esas funciones ejecutivas se van a alterar mucho por la pérdida de la memoria. Y finalmente también un síntoma muy reconocido que tal vez ustedes sepan, que es la apraxia. Las apraxias, tenemos apraxias del vestir, apraxia del comer, como lo típico que llegan a decir es que a las personas con enfermedad de Alzheimer se les olvida hasta comer. Se les olvida la apraxia de la marcha, cómo caminar. Entonces vemos una marcha práxica. Se les olvida vestirse, bañarse y vemos todas esas apraxias de la vida diaria, del vestir, del bañarse, en donde la persona generalmente para presentar estas apraxias ya debe de encontrarse, de hecho, en una demencia con una fase moderada o avanzada. Entonces, de ahí la importancia de reconocer que a veces estos síntomas pues no son muy incipientes y por eso pasa desapercibido. La gente se queda con que eso es el Alzheimer y esperan que a fuerza tenga que tener eso, cuando no se sabe que eso no se presenta de manera inicial. Otros de los síntomas, como les comentaba, que tienen gran relevancia ahora son los síntomas neuropsiquiátricos. Podemos encontrar diversos síntomas, tan psicológicos y conductuales, como la apatía. Podemos encontrar síntomas depresivos y ansiosos, trastornos del sueño, irritabilidad, agitación psicomotriz, síntomas como el vagabundeo, muy asociados a los síntomas ansiosos, en donde llamamos que están
O el wandering es ese vagabundo, es estar a lo largo de la casa, a veces levantándose, yendo de un cuarto a otro, sin hacer ninguna actividad en específico, como si estuvieran buscando qué hacer. Y es la razón por la que muchos pacientes también con enfermedad de Alzheimer salen de su casa y se pierden. Las ideas delirantes o psicosis también se pueden encontrar en los pacientes, generalmente ya en un estadio de demencia, no lo encontramos de manera incipiente, y tienen una gran diferencia con otras enfermedades, como vamos a ver ahorita Levy, es muy, muy diferente. Las ideas delirantes en las personas con enfermedad de Alzheimer generalmente suelen ser más sutiles, son ideas delirantes mucho más sencillas y que se asocian mucho también a no reconocer los olvidos o no saber que olvida. Por ejemplo, la idea delirante más típica o reconocida a veces es la de robo, donde no encuentran uno de sus objetos. Entonces, pues ellos de manera razonable piensan, si yo no encuentro algo de mis cosas, seguramente alguien debe haberlo robado de mi casa o alguien se lo llevó, no sé quién, pero alguien se lo llevó. Entonces, son ideas delirantes que no son tan específicas tal vez como en otras enfermedades, pero son muy frecuentes las ideas delirantes de robo. Podemos encontrar también a veces psicosis en estos pacientes, sobre todo de manera muy eventual, no es algo característico. Generalmente la psicosis la encontramos ya sea en el transcurso de alguna enfermedad aguda que está concomitante, como alguna infección, por ejemplo, y muy rara a la vez lo encontramos como manifestaciones típicas de los síntomas neuropsiquiátricos en esta enfermedad. Y también trastornos del apetito. Es muy frecuente encontrar hiporexia en estos pacientes. En los estadios avanzados vamos a encontrar ya otra sintomatología, dada muchas veces por los cambios que también llegan a tener en otras partes de sus funciones, como la incontinencia urinaria, y más adelante se presenta la incontinencia fecal, que son pacientes en donde se hacen pipí o se hacen popó y no se dan cuenta o se dan cuenta y lo perciben, y no es que no quieran hacer nada, sino que simplemente van, se cambian, hacen cosas esperadas, como cualquier persona que tuviera un razonamiento y de repente se viera mojado o con orina. Eso es algo muy importante porque vamos a ver en otras demencias que se puede presentar de otra manera esa incontinencia. Con el tiempo, en las fases avanzadas, vamos a encontrar también el síndrome de inmovilidad y ya vamos a encontrar que los cambios o las alteraciones en el lenguaje los llevan a veces hasta una afasia global, es decir, ya pierden la capacidad de comunicación verbal y no verbal también. Y no reconocen, pues entonces tampoco nuestras formas de comunicación, y de ahí que muchos no tengan ninguna respuesta a lo que les decimos, a lo que les hablamos, a los gestos que les queremos hacer para que nos entiendan. Y finalmente una incapacidad para comer, donde puede ser primero datos de disfagia para líquidos, va avanzando una disfagia para sólidos hasta la incapacidad completa con trastornos de la deglución severos. Entonces, como vemos, la forma en cómo se diagnostica va a ser a través de la forma de presentación, y esta forma de presentación, como decíamos, debe tener siempre un déficit inicial muy prominente que pueda ser reconocido como amnésico o que predomine la falta de memoria. Sin embargo, va a haber alteraciones atípicas en donde pueda ser a veces un predominio no amnésico, como en esta persona es un pintor famoso por tener enfermedad de Alzheimer que va pintando a lo largo de su vida, y vamos viendo cómo tiene cambios muy importantes en la habilidad visoespacial para realizar la copia o el dibujo de su propio reflejo. Entonces eso es realmente también algo de consideración. No siempre va a estar este déficit. Y alguien diría, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a saber si no se presenta el déficit inicial prominente de memoria episódica y la alteración del lenguaje al principio? Si se presenta esa persona con cambios en la habilidad, por ejemplo, en las funciones ejecutivas, ¿cómo puedo saber que es enfermedad de Alzheimer? Ahí es donde entra a veces el diagnóstico a través de marcadores o biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo o estudios de imagen. Idealmente, podríamos saber que esa persona tiene enfermedad de Alzheimer con una presentación atípica, que es más frecuente de lo que uno piensa. Sin embargo, como a veces no se tiene esa posibilidad, de ahí que
muchas veces haya que primero estar excluyendo algunos otros trastornos que se pudieran presentar, por ejemplo, con alteración de las funciones ejecutivas. Entonces ahí me interesaría primero a mí descartar que no fue una demencia vascular para ya poder llamarle enfermedad de Alzheimer atípico. Entonces ya haríamos el diagnóstico cuando es clínicamente por exclusión. Y además de eso, saber que el inicio siempre debe ser insidioso, no se presenta de un día para otro un problema en la comunicación a través del lenguaje, con las anomias, ni olvidos de un día para otro. Si eso sucede, siempre sospechen otra cosa, alguna enfermedad neurológica, hasta desde eventos vasculares cerebrales que hayan causado cambios en la memoria, con amnesia que incluso a veces puede ser temporal, o cambios que se hayan dejado alguna secuela, incluso hasta como infecciones, enfermedades paraneoplásicas. Y por último, debe de haber siempre un empeoramiento cognitivo progresivo, es decir, las evaluaciones subsecuentes de estos pacientes siempre van a ir disminuyendo su función cognitiva. Entonces, eso es bien importante, ver cómo va viendo el avance de la disminución de la función cognitiva. Los criterios diagnósticos son múltiples. Quiero comentarles que los más importantes, ahora pues reconocidos, son DSM-5 y el CIE-10. Sin embargo, el CIE-10 a veces no es que no se utilice, sino que tiene algunas limitaciones en el aspecto de que no se hace mención a las definiciones más recientes. De ahí que lo que más utilizamos son los criterios propuestos por el DSM-5. Como decíamos, en el DSM-5 es donde empezó a cambiar el concepto de trastorno neurocognitivo menor, mayor. Entonces, realmente no es que tenga criterios tan específicos para enfermedad de Alzheimer, sino que únicamente nos lo va a definir como un trastorno neurocognitivo mayor y después ya nos menciona el DSM-5 algunos subtipos de los trastornos en donde ya podríamos ponerle nombre después de completar esto, podríamos ponerle nombre ya de trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Alzheimer. Y le pondríamos ya el apellido de menor o mayor, dependiendo de lo que hayamos encontrado en la presentación clínica, en los biomarcadores, en los estudios de imagen, etc. Entonces, tal vez van a decir, ay, pues no define tanto qué es lo que tenemos que hacer. Y que por eso se han ido haciendo también otros criterios. Nada más para recordarles un poco, neurocognitivo mayor, ya habíamos visto que es uno o más dominios cognitivos que van a ser referidos por alguien, el hijo del paciente, o nosotros a veces lo vemos en las funciones cognitivas como disminuyen en un paciente que ya estábamos viendo. Y lo más importante es que eso subjetivo que nosotros vemos o que alguien nos dice, lo vamos a objetivizar. Lo vamos a objetivizar a través de un desempeño neuropsicológico, es decir, vamos a hacer pruebas o evaluaciones neuropsicológicas desde el inicio con algún tamizaje muy básico como Mini-Mental, Montreal Cognitive Assessment, etcétera, y después ya vamos a hacer una evaluación mayor. La evaluación neuropsicológica pues sería lo ideal, o al menos tener algunos equivalentes con varias pruebas por separado para encontrar este rango de 2 a más desviaciones estándar fuera de lo normal. Ay, quién sabe qué le hice. Ya. Y los déficits cognitivos es bien importante saber que van a interferir con la funcionalidad del paciente, no van a ocurrir dentro del delirium, que sería algo más bien temporal y de un inicio muy súbito, como lo habíamos visto en clases anteriores, y además no lo vamos a poder atribuir a otra enfermedad mental. Por ejemplo, alguien que tenga esquizofrenia y esté presentando esas ideas delirantes, alguien que tenga trastorno depresivo mayor y no tenga deseos o ganas de realizar las cosas y no que no pueda. Es decir, es bien importante hacer los diagnósticos de exclusión. Entonces, como les decía, van surgiendo otros criterios diagnósticos. Aquí tenemos uno de los más importantes de Dubois. Nos va generando algunos criterios que le llama principales, como tener el trastorno de memoria, como les decía, episódica de manera prominente y muy inicial en la enfermedad. Y es bien importante comentar que esta pérdida de memoria debe de ser, como decíamos, inicial, insidiosa, ir avanzando poco a poco y de manera gradual, y por lo menos haberla presentado durante los últimos 6 meses. Y que esa pérdida de memoria la hayamos objetivizado con el test neuropsicológico, y finalmente que ese problema de la memoria episódica no se asocie a, no se
ya no se detecte que sea por otras razones, pero más bien es que esta memoria episódica ya sea prominente, como aislado, como lo principal, o también podemos encontrar esta memoria episódica y alguna otra alteración en un dominio cognitivo, por ejemplo, lenguaje, pero no específicamente lenguaje como lo principal. Y vamos a encontrar, ahora sí, características adicionales. Entonces, vamos a obtener el diagnóstico a través de ese criterio principal o nuclear y aunque sea alguno de las características o criterios adicionales que van a ser, si se dan cuenta, casi todos a través de estudios complementarios imagenológicos, como la atrofia en el lóbulo temporal medial, que es algo muy inicial. Con el tiempo, pues ya encontramos atrofia temporoparietal, biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, como decíamos, disminución de beta amiloide 42 en líquido cefalorraquídeo o aumento de tau T o tau P en líquido cefalorraquídeo, alteraciones en neuroimagen funcional, como por ejemplo encontrar con el compuesto de Pittsburgh, que se une a lo que sería el beta amiloide, encontrarlo por ejemplo en el PET, ver la cantidad de beta amiloide que tiene esa persona como acumulación. Y también podemos encontrar, como decíamos ayer, cambios a lo mejor funcionales como una disminución del metabolismo a través de inyectar algo que se llama fluorodeoxiglucosa y lo veríamos como un hipometabolismo temporoparietal. Y finalmente, una evidencia también genética en pacientes que pudieran tener algún gen afectado, que también pregunta de examen, son los genes más importantes, presenilina 1, presenilina 2 le sigue, y finalmente mutaciones en la proteína precursora de amiloide o APP. Es decir, esos son los 3 genes más importantes. Y dentro de estos de Dubois, más adelante surgen unos criterios de la Asociación del Instituto Nacional de Alzheimer Americano, que en Estados Unidos, y también la Asociación de Alzheimer en Estados Unidos, en donde además de considerar los criterios, hace algunos cambios de los de Dubois, no muy específicos, realmente nada más lo único que menciona es que no siempre se pueden tener los criterios adicionales, entonces debemos de considerar los criterios clínicos de manera muy relevante y ahondar en ellos, pero también nos permite hacer una clasificación, por eso es que quise poner la clasificación de los de la NIA, que les decía, porque nos va definiendo a través de lo que podemos llegar como diagnóstico, es decir, si yo tengo todos estos criterios clínicos, pero no tengo manera de hacer, por ejemplo, ni siquiera una resonancia magnética en ese paciente porque no tiene dinero, yo me puedo quedar con un diagnóstico que es posible. Es decir, mi certeza sería lo mejor de evidencia baja, pero es posible en el aspecto clínico y porque hasta en ese momento no tengo posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial o excluirlo. Podemos tener posible con evidencia de proceso fisiopatológico, es decir, como les decía, aquellas presentaciones atípicas que uno dice, caray, no empezó con problemas de la memoria, empezó con cambios incluso a lo mejor hasta conductuales. Y de repente esa persona tiene la posibilidad de realizarse todos los estudios y se da uno cuenta que realmente tiene enfermedad de Alzheimer, pero su sintomatología es atípica. Y podemos tener los diagnósticos que le llamamos probables. Los probables van aumentando en certeza, la probabilidad va aumentando dependiendo de las características de imagen que tengamos, por ejemplo, o de biomarcadores. Probable, por ejemplo, sería si yo ya cuento con una imagen funcional, una imagen de ese paciente para detectar atrofia, cambios estructurales. Sin embargo, mi nivel va aumentando dependiendo de si yo puedo encontrar biomarcadores, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo o a través de estudios de neuroimagen funcional, o incluso va a aumentar todavía más la certeza porque ya defino que el proceso fisiopatológico corresponde tanto porque tengo las dos cosas, biomarcadores y neuroimagen funcional. Y finalmente el diagnóstico fisiopatológico probado, en donde son personas que ya tienen la mutación bien definida, aunque incluso ni siquiera tengan síntomas, o son personas que, por ejemplo, yo ya tengo estudios anatómicos después de que esa persona fallece y ya sé que puedo probar el diagnóstico definitivo, le llamamos también. Estas son nada más algunas pequeñas imágenes para completar lo de la parte de la... Vemos también
sobre todo lo más importante aquí. En este corte tal vez no se ve mucho el temporal, alcanzamos a ver nada más la parte de ya lo que sería el temporal, pues casi ya lateral, porque está muy hacia el lado derecho esta resonancia magnética, pero aquí la imagen más que nada lo que nos quiere mostrar por las flechitas es la cisura de Silvio, como vemos aumentados los espacios. Siempre vamos a encontrar espacios incrementados en las zonas de las regiones temporales y parietales, pero en la cisura de Silvio vemos una amplitud muy importante. En esta imagen, esta es una tomografía, aquí lo que nos quiere demostrar es que vemos cambios de atrofia en hipocampo, vemos el espacio que queda, la cabecita aquí del hipocampo, y en este es un estudio de un PET a través de administrar 18 fluorodeoxiglucosa. Este biomarcador nos marca el metabolismo, el cambio del metabolismo hacia los tonos más fríos, por así decirlo, como en este verde, en la zona parietal, como este verde en la zona temporal, y este verde en la zona también temporal y parietal aquí poco. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, también aquí en este, que es una persona que tiene un hipermetabolismo franco en las regiones temporales y de manera incluso también muy importante parietal. Y en las flechas, por ejemplo, más grandecitas, aquí lo que nos quiere indicar es que hay todavía un buen metabolismo, podríamos decir, en las regiones frontales y en las regiones occipitales, haciendo la exclusión de otras enfermedades a través de ver que ese metabolismo está todavía conservado en la zona frontal y occipital, y que esto corresponde a una imagen típica de cambios en una imagen funcional en el metabolismo de una enfermedad de Alzheimer. Y ahora, en cuanto al tratamiento, realmente hablar de tratamiento pues tal vez es un poco triste porque no tenemos tratamientos específicos que curan la enfermedad, tenemos solamente tratamientos que disminuyan los síntomas y también algunos que le llamamos modificadores de la enfermedad, pero que no la quitan, solo la modifican. Lo más importante por eso es la prevención. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de que a una persona le dé demencia y disminuir el riesgo de que a una persona específicamente le dé enfermedad de Alzheimer? Tenemos diferentes situaciones que abarcan tanto en el estilo de vida a través de una dieta que se ha posicionado a ser sobre todo dietas mediterráneas, son las que han demostrado pues, mayores efectos en la prevención de enfermedad de Alzheimer y específicamente porque mejoran la salud cerebral. Podemos encontrar también el consumo de ciertos alimentos, que por eso también son la base de esa dieta mediterránea, que contienen una alta cantidad de omega 3, de vitamina B12, B6 y ácido fólico. Bajo consumo de alcohol, eso es algo muy importante como comentábamos al inicio, evitar consumos excesivos de un solo día, y sobre todo pues evitar alcoholismo, es algo que también previene el Alzheimer, actividad física regular y lo que habíamos comentado de manera muy importante al inicio, actividades sociales y de ocio, es decir, mantener relaciones interpersonales es algo muy importante. La estimulación cerebral ya de manera más específica ayuda mucho algunos ejercicios para nuestro cerebro, por ejemplo, a través de rompecabezas, tai chi, realizar baile, música, escucharla, tanto escucharla como cantar también se ha visto, e incluso también tocar algunos instrumentos nos ayuda en la salud cerebral y a la prevención de enfermedad de Alzheimer, mantener un buen patrón de sueño, evitar sobre todo el insomnio o mejorarlo o tratarlo, evitar el estrés o mejorarlo a través de actividades conductuales o actividades de relajación, mantenimiento de algunos cambios en el estilo de vida de esa persona, el control de sus enfermedades y de manera muy puntual el control de la diabetes es algo importante para prevenir el Alzheimer y otras enfermedades también pues con algunos efectos cardiovasculares como hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Entonces finalmente, ¿existen tratamientos como tal que curen? No. ¿Que ayuden? Sí. La meta sería, por eso, usar estos tratamientos que tenemos a disposición, aquellos que sí cuentan con información que nos diga científicamente y que han sido probados y que a través de estudios de largo plazo longitudinales nos hayan dicho que realmente son beneficiosos. Es decir, no se trata de gastar por gastar, se trata de utilizar lo que tenemos a la mano,
que ya se ha utilizado y que ha demostrado buenos resultados. Entonces, de ahí la importancia, pues, es que tal vez en esta cuestión de los tratamientos, lo más importante es primero indicar un tratamiento no farmacológico al paciente que ya lo tiene, empezando con la educación sobre la enfermedad. Depende del estadio, nos va a decir a quién vamos a educar. Si el paciente se encuentra en una fase de deterioro cognitivo leve o en fases leves, podemos educar al paciente. Sin embargo, conforme va avanzando la fase y ya nos encontramos en una demencia, lo ideal es mantener sobre todo la educación a los familiares para no generar estrés en el paciente que no se va a reconocer enfermo y que no va a saber ya qué hacer con su enfermedad. Y las dos cosas tan importantes como el entrenamiento cognitivo y la estimulación cognitiva han demostrado tener beneficios tanto en los síntomas conductuales y como también en la modificación o en el retraso de la función o de la disfunción cognitiva de estos pacientes. Podemos tener también a la musicoterapia, una muy buena terapia no farmacológica, sin embargo, siempre se recomienda hacerlo con personas que conozcan de ello y no nada más hacerlo en casa del paciente y decirle que se pongan a colocar cualquier música y pensar que eso siempre le va a ayudar. Puede generar incluso hasta síntomas depresivos si no lo sabemos manejar. Y si lo hacemos y utilizamos bien, todo lo contrario, mejora los síntomas depresivos. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado con algunos tratamientos no farmacológicos porque pueden generar lo que se llama reminiscencias, es decir, recuerdos que no queremos que tenga el paciente. A veces no son tan positivos y va a haber algunos otros tipos de reminiscencia muy interesantes en donde a través de actividades, por ejemplo, artísticas, le pedimos a la persona que se dibuje a sí misma, que dibuje a la familia y eso de alguna manera le permite expresarse y expresar de otra manera a veces no verbal cómo se siente. Y además de eso, mantener siempre la interacción social, tanto con las personas, por ejemplo, se pueden recomendar por esos centros de día, no necesariamente que la persona se institucionalice las 24 horas o que en su casa mantenga siempre las visitas familiares, la interacción con las personas que quiere, que estima, con amigos, incluso la interacción con mascotas, equinoterapia, por ejemplo, o el uso de animales de compañía, incluso hasta los perros y su cuidado, ha demostrado también tener efectos muy positivos en esta enfermedad. Y pues finalmente la educación al cuidador, como les comentaba, es muy importante para evitar sobre todo síndrome de colapso del cuidador, pero también para mejorar el cuidado de ese paciente y de mejorar los síntomas conductuales que a veces surgen por la misma relación patológica que pueda haber entre cuidador y paciente. En el tratamiento farmacológico solo quiero comentarles que lo que más me interesa es que ustedes el día de mañana se lleven la información de no generar mitos y decir que no sean ustedes los que el día de mañana digan, ay, sí, que un laboratorio los visite y digan, sí, utilice citicolina porque se ha visto que cura y retrasa la enfermedad o que lentece cómo progresa o que ustedes digan, no, no hay que utilizar nada porque hay muchos médicos que incluso también llevan esa parte de línea de decir, no, nada sirve porque no es eficaz o incluso mejora, pero al suspenderse el medicamento vemos cómo empeoran muy rápido. Claro que eso pasa porque el tratamiento farmacológico mejora los síntomas, por ejemplo, conductuales, eso sí lo hace, y mejora también la funcionalidad del paciente. Desafortunadamente son cambios en cuanto a la funcionalidad, incluso a veces algunos muy específicos como donepezilo que pueden hacer una modificación de la enfermedad en los primeros estadios, haciendo que sean finalmente de manera temporal. Entonces, ese tiempo limitado es claro que después dejan de funcionar, pero el tiempo que funcionan son medicamentos que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, hay que evitar los mitos, pero también claro que no hay que sobreutilizar estos tratamientos. Y les dejo esta pues pequeña diapositiva. No me interesa que sepan ahorita toda la neuroquímica, sobre estos fármacos. Quiero que primero los conozcan, que se conozcan más sobre esta enfermedad. El tratamiento farmacológico lo elegimos a través de un buen diagnóstico y de identificarlo. Si no diagnosticamos bien, no podemos andar dándole a nadie memantina sin saber qué tiene, porque pudiéramos ocasionarle, por ejemplo, más agitación en algún otro paciente como con la enfermedad de Levy. Pero si hacemos un buen diagnóstico,
podemos dar un tratamiento farmacológico que mejore de manera importante cómo vive la persona con demencia. En los estadios que le llamamos ya de la demencia, de leve a moderada, es donde van a estar indicados los 3 principales inhibidores de acetilcolinesterasa que existen a nivel mundial: donepezilo, rivastigmina o galantamina. Los 3 los podemos utilizar. Donepezilo es el único que les decía que ha demostrado cierta modificación, pero también en estudios, lo más importante es que en la clínica estos 3 medicamentos mejoran la funcionalidad de la persona de manera temporal y mejoran también de manera muy importante los síntomas neuropsiquiátricos, que son los que más afectan a la persona en su enfermedad. Y algunos como donepezilo y últimamente rivastigmina han demostrado ciertos cambios cognitivos, pero también temporales, desafortunadamente. En el estadio moderado a severo de la demencia, ya podemos encontrar a la memantina como el tratamiento de elección si nos llega ese paciente, pero incluso también podemos considerar las combinaciones. Aquellos pacientes que ya les lleguen con donepezilo o rivastigmina, se les puede añadir la memantina, que va a tener otros efectos positivos en síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo que en estos estadios a veces pueden estar más aumentados. Y también podemos encontrar algunos cambios incluso positivos en el aspecto también con la pura monoterapia de memantina. Eso también puede ser importante, depende del paciente, incluso a veces hasta de su acceso económico, porque son medicamentos bastante caros para cualquier persona. Y finalmente, en la etapa terminal de la demencia, siempre sugerimos reducir las dosis y si vemos que se puede suspender, se suspende. Si a la suspensión se aumentan los síntomas neuropsiquiátricos, se mantienen y nada más se ajustan dosis dependiendo del peso del paciente, de su síndrome de inmovilidad, todo lo que se puede ir haciendo nada más de ajustes en las dosis, pero lo más importante van a ser los cuidados paliativos, porque la demencia llega actualmente a enfermedades terminales con el aumento de la esperanza de vida y son pacientes que vamos a ver postrados en cama, incluso hasta con crisis convulsivas, mioclonías, etcétera, otros trastornos del movimiento que son a veces muy importantes y que aquejan al paciente y a la misma familia. Y antes de todo esto, antes de la demencia, en el deterioro cognitivo leve, realmente el tratamiento es no farmacológico. Pocos estudios han mencionado donepezilo, rivastigmina, utilizarlos dentro del deterioro cognitivo leve. Sin embargo, no tenemos todavía estudios suficientes como para que esto sea sistemático. A veces algunas personas los llegamos a utilizar en estas fases, pero sobre todo si hay un nivel de certeza muy elevado en esa enfermedad. Si no lo hay, no les sugiero utilizarlo sistemáticamente. Es nada más manejar tratamiento no farmacológico y cuando ya empieza en la fase del estadio de demencia se puede iniciar y ahora sí el farmacológico. Y pues con eso terminaríamos el tema del día de hoy. Yo sé que es el tema que es un poco más largo, que ya no nos dio tiempo de ver de demencia vascular, pero es dentro del examen es de lo que más preguntas va a contener. El contenido es más alto porque es la primera demencia que más nos interesa que conozcan. De ahí que no porque yo quisiera darlo a fuerzas el tema, pero creo que es más conveniente que si ocupa muchas preguntas y también tiene un alto peso en la clínica, en lo que ustedes van a ver el día de mañana, pues quería aportarles aunque sea un poquito. Si a alguien le interesa conocer de esto, de verdad es a veces muy importante, a veces necesitan personas que les interesen las demencias, no hay muchas personas que lo estudien, entonces es como un tipo también comercial de hacerles sobre el interés que existen en estas enfermedades, el alto crecimiento de información que cada día se tiene y que crece de manera exponencial de forma tan interesante que a lo mejor el día de mañana, si ustedes deciden ser demenciólogos, pues sería muy agradecido porque cada vez se necesitan más. Entonces, por eso les pongo ahí algunas cosas en línea y libros que se pueden recomendar para que puedan conocer un poco más de eso y saber que un ser demenciólogo se puede estudiar a través de diferentes maneras, a través de la neurología, a través de la psiquiatría, a través de la geriatría, pero finalmente todos pueden dejar una aportación muy importante ahora a nivel mundial con este reto epidémico con el que se encuentran actualmente estas personas.